Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este nuevo canal lo he creado para leer. Recientemente me he titulado la carrera de física y he estado pensando qué sigue después de la carrera. Claro que estoy haciendo más cosas en la vida, pero una de las cosas que quiero mejorar es pues la lectura en voz alta y la dicción que tengo. Dicción, no adicción, porque eso no me raro, pero el poder pronunciar las palabras correctamente. Entonces he creado este canal porque, como pueden ver, tengo un montón de libros y no he leído todos los libros. Entonces, una parte es para hacer este hábito de la lectura, trataré de subir eh, por lo menos un video semanal, pero probablemente más videos conforme vaya avanzando. No sé cuánto tiempo durará cada video, será hasta que quizá me canse de leer, quizá una hora, quizá 2 horas, avanzaremos en los libros, pero iré, eso sí, en orden. Y el primer libro que tengo es un libro que saqué de por aquí. Todos estos de aquí arriba son libros de ciencia y algunas revistas también. De ciencia acá son libros, seguramente algunos los reconocerán, de Harry Potter, acá otros de Sherlock, de Agatha Christie, de Julio Verne, etcétera. Entonces, pues justo quiero ya leer todos los libros que tengo porque pues es muy padre estar compre y compre libros, pero pues hay que leerlos también. El primer libro que voy a leer es este, que se llama Cosmos, es de Carl Sagan. Aquí está Carl Sagan. Disculpen si no es la mejor grabación en este momento, pues vamos empezando. Y dije, ya no quiero dejar pasar más tiempo, entonces vamos a comenzar. Este libro, les cuento, fue una joyita encontrarlo, porque lo encontramos en un bazar en la calle cerca de aquí de mi casa y costó 60 pesos mexicanos. Súper barato, porque normalmente libros así de ciencia pues cuestan 500 pesos, 600 pesos o más. Entonces este fue una gran joya. Creo que Carl Sagan fue un gran divulgador de la ciencia y una de estas personas que tienen muy claro pues los principios y valores que la humanidad debe de tener. Y creo que en estos tiempos tan complicados donde se nos olvida nuestra humanidad, me parece que quizá pues leyendo este libro, y espero que a alguien le llegue este mensaje, eh, pues cambien quizá algunas ideas y dejemos de deshumanizar a la humanidad. También es un libro que habla de un buen de temas de ciencia, tan solo son 13 capítulos que tienen que ver desde, por ejemplo, se dice en la orilla del océano cósmico hasta blues para un planeta rojo, viajes a través del espacio y el tiempo, etcétera. Entonces, tiene multitudes de temas, me parece que es fabuloso. La serie también es muy buena y te da una gran perspectiva de la ciencia, de la humanidad, de la historia del mundo, de todo. Entonces, ¿por qué no empezar con este libro? Y este, de hecho, desde que lo compramos, no lo he leído, creo que lo compramos hace como 2 años. Lo he ojeado, lo he leído uno que otro capitulito, pero no completo. Entonces, pues vamos a empezar. Comencemos por la introducción. En esta parte inicial viene primero una cita. Entonces se las voy a leer. Introducción. Llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza nos revela sus misterios de una vez para siempre. Séneca, Cuestiones Naturales, libro 7, siglo I. En los tiempos antiguos, el lenguaje y la costumbre de cada día, los sucesos más mundanos estaban conectados con los acontecimientos de mayor trascendencia cósmica. Un ejemplo encantador de ello es el conjuro contra el gusano, al cual los asirios del año 1000 a.C. atribuían el dolor de muelas. Se inicia con el origen del universo y acaba con un remedio para el dolor de muelas. Y aquí viene el conjuro.
Después de que Anu hubiera creado el cielo, y de que el cielo hubiera creado la tierra, y de que la tierra hubiera creado los ríos, y de que los ríos hubieran creado los canales, y de que los canales hubieran creado el cenagal, y de que el cenagal hubiera creado el gusano se presentó llorando ante Shamash, derramando sus lágrimas ante Ea. ¿Qué vas a darme para que pueda comer? ¿Qué vas a darme para que pueda beber? Te daré higo seco y el albaricoque. ¿De qué me van a servir un higo seco y un albaricoque? Levántame y entre los dientes y las encías permíteme que resida. Por haber dicho esto, oh gusano, que Ea te castigue con el poder de su mano. Este es el conjuro contra el dolor de muelas. Y de aquí podemos ver que el tratamiento dice, has de mezclar cerveza de segundo grado y aceite. Has de recitar 3 veces el conjuro sobre la medicina y aplicarla luego sobre el diente. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo, pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anu, Ea y Shamash. En este universo las personas jugaban un papel importante, aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con el resto de la naturaleza. El tratamiento del dolor de muelas con cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios cosmológicos más profundos. Actualmente hemos descubierto una manera eficaz y elegante de comprender el universo, un método llamado ciencia. Este método nos ha revelado un universo tan antiguo y vasto que a primera vista los asuntos humanos parecen de poco peso. Nos hemos ido alejando cada vez más del cosmos, hasta parecernos algo remoto y sin consecuencias importantes para nuestras preocupaciones de cada día. Pero la ciencia no solo ha descubierto que el universo tiene una grandeza que inspira vértigo y éxtasis, una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros formamos parte, en un sentido real y profundo, de este cosmos, que nacimos de él y que nuestro destino depende íntimamente de él. Los acontecimientos humanos y más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el universo y sus orígenes. Este libro está dedicado a la exploración de estas perspectivas cósmicas. En la primavera y otoño de 1976, yo formaba parte del equipo de imagen en vuelo del vehículo de aterrizaje Viking y me dedicaba junto con cientos de científicos colegas a la exploración del planeta Marte. Por primera vez en la historia humana habíamos hecho aterrizar 2 vehículos espaciales en la superficie de otro mundo. Los resultados, descritos de modo más completo en el capítulo 5, fueron espectaculares y el significado histórico de la misión quedó claro para todos. Sin embargo, el público en general apenas sabía nada de estos grandes acontecimientos. La prensa en su mayoría no le prestaba atención. La televisión ignoró la misión casi por completo. Cuando se tuvo la seguridad de que no se obtendría una respuesta definitiva sobre la posible existencia de vida en Marte, el interés disminuyó todavía más. La ambigüedad se toleraba muy poco. Cuando descubrimos que el cielo de Marte presenta un color amarillo rosado, en lugar del azul que se le había atribuido al principio, equivocadamente el anuncio fue recibido por un coro de joviales silbidos por parte de los periodistas reunidos. Querían que incluso en este aspecto Marte se pareciera a la Tierra. Creían que su público se desinteresaría paulatinamente de Marte a medida que el planeta resultase cada vez más distinto de la Tierra. Y sin embargo, los paisajes de Marte son impresionantes, las vistas conseguidas imponentes. Yo sabía positivamente, por experiencia propia, que existe un enorme interés global por la exploración de los planetas y por muchos temas científicos relacionados con ella. El origen de la vida, la Tierra y el cosmos. La búsqueda de inteligencias extraterrestres, nuestra conexión con el universo, el origen de la vida, la Tierra y el cosmos, la búsqueda de inteligencias extraterrestres, nuestra conexión con el universo. Y estaba seguro que se podía estimular este interés a través del medio de comunicación más poderoso, la televisión. Compartió mi opinión B. Henry Lee, director de análisis de datos y planificación de la misión Viking, hombre de extraordinarias capacidades organizativas. Decidimos, como una apuesta, enfrentarnos con el problema de nosotros mismos.
Lee propuso que formáramos una compañía productora dedicada a la difusión de la ciencia de un modo atractivo y accesible. En los meses siguientes nos propusieron un cierto número de proyectos, pero el proyecto más interesante fue el propuesto por KCET, CASET, la rama de servicio público de la radiodifusión en Los Ángeles. Aceptamos finalmente para producir de modo conjunto una serie de televisión en 13 episodios orientada hacia la astronomía, pero con una perspectiva humana muy amplia. Su destinatario sería un público popular. Tenía que producir impacto desde el punto de vista visual y musical. Y tenía que afectar al corazón tanto como a la mente. Estamos hablando de los inicios de Cosmos. Hablamos con guionistas, contratamos un productor ejecutivo y nos vimos embarcados en un proyecto de 3 años llamado Cosmos. En el momento de escribir estas líneas, el programa tiene un público espectador en todo el mundo estimado en 140 millones de personas. Es decir, el 3% de la población humana del planeta Tierra. Me pregunto cuánta gente ya lo habrá visto. Seguro un montón más. Su lema es que el público es mucho más inteligente de lo que se suele suponer, que las cuestiones científicas más profundas sobre la naturaleza y el origen del mundo excitan los intereses y las pasiones de un número enorme de personas. La época actual es una encrucijada histórica para nuestra civilización y quizás para nuestra especie. Recordemos que la época actual son los 1980, o sea, hace 45 años. Sea cual fuere el camino que sigamos, nuestro destino está ligado indisolublemente a la ciencia. Es esencial para nuestra siempre supervivencia que comprendamos la ciencia. Además, la ciencia es una delicia. La evolución nos ha hecho de modo tal que el hecho de comprender nos da placer porque quien comprende tiene posibilidades mayores de sobrevivir. La serie de televisión Cosmos y este libro son un intento ilusionado para difundir algunas de las ideas, métodos y alegrías de la ciencia. Esta obra y la serie televisiva evolucionaron conjuntamente. En cierto modo, cada una se basa en la otra. Muchas ilustraciones de este libro se basan en los impresionantes montajes visuales preparados para la serie televisiva. Pero los libros y las series televisivas tienen unos públicos algo diferentes y permiten enfoques distintos. Una de las grandes virtudes de un libro es que permite al lector volver repetidamente a los pasajes oscuros o difíciles. Esta posibilidad no se ha hecho real en la televisión hasta hace poco con el desarrollo de la tecnología de los discos y las cintas de video. El autor, al elegir el alcance y profundidad de sus temas, dispone de una mayor libertad cuando escribe un capítulo de un libro que cuando elabora los 58 minutos con 30 segundos dignos de Procusto, de un programa de televisión no comercial. Este libro trata muchos temas con mayor profundidad que la serie de televisión. Hay temas discutidos en el libro que no se tratan en la serie televisiva y viceversa. Cuando escribí estas líneas no era seguro que sobreviviera a los rigores del montaje televisivo, la serie de dibujos basados en Daniel de Alicia y sus amigos en ambiente de alta y baja gravedad. Cuando escribí estas líneas, no era seguro que sobreviviera a los rigores del montaje televisivo, la serie de dibujos basados en Daniel de Alicia y sus amigos en ambientes de alta y baja gravedad. Me encanta haber podido acoger aquí estas precisas ilustraciones del artista Brown y la discusión que las acompaña. En cambio, no aparecen aquí representaciones explícitas del calendario cósmico que aparece en la serie televisiva, en parte porque el calendario cósmico se discute ya en mi obra Los Dragones del Edén. No, sí lo tengo. No, ese no lo tengo, pero lo tendremos. Tampoco he querido tratar aquí muy detalladamente la vida de Robert Goddard, porque le dediqué un capítulo en El cerebro de Broca. Pero cada episodio de la serie televisiva sigue con bastante fidelidad el correspondiente capítulo de esta obra. Y me gusta imaginar que el placer proporcionado por una obra aumentará gracias a las referencias que da sobre la otra. En algunos casos y por razones de claridad, he presentado una idea más de una vez. Al principio de modo superficial, luego con mayor profundidad en sucesivas ocasiones. Esto sucede, por ejemplo, con la introducción a los objetos cósmicos del capítulo 1, que luego son examinados de modo más detallado
o en la discusión de las mutaciones, las enzimas y los ácidos nucleicos del capítulo 2. En unos pocos casos, los conceptos se han presentado sin tener en cuenta el orden histórico. Por ejemplo, las ideas de los antiguos científicos griegos aparecen en el capítulo 7, bastante después de la discusión de Johannes Kepler en el capítulo 3. Pero creo que la mejor manera de apreciar a los griegos es ver primero lo que estuvieron en un tris de conseguir. La ciencia es inseparable del resto de la aventura humana y por lo tanto no puede discutirse sin enfrentar en contacto, a veces de pasada, otras veces en un choque frontal, con un cierto número de cuestiones sociales, políticas, religiosas y filosóficas. La dedicación mundial a las actividades militares llega a introducirse incluso en la filmación de una serie televisiva dedicada a la ciencia. Cuando simulábamos la exploración de Marte en el desierto de Mojave con una versión a escala real del vehículo de aterrizaje Viking, continuamente nos veíamos interrumpidos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que llegaba a cabo de vuelos de bombardeo en el cercano campo de pruebas. En Alejandría, Egipto, cada mañana de 9 a 11, nuestro hotel se convertía en el objetivo de prácticas de hostigamiento de la Fuerza Aérea Egipcia. En Samos, Grecia, hasta el último momento no nos dieron permiso para filmar en ningún punto de la isla, debido a unas maniobras de la OTAN, y a la construcción bajo tierra y en laderas de montañas de unas madrigueras destinadas claramente a emplazamientos de artillería y tanques. En Checoslovaquia, la utilización de walkie-talkies para organizar el apoyo logístico en la filmación de una carretera rural atrajo la atención de un caza de la Fuerza Aérea Checa que se puso a dar vueltas sobre nosotros hasta que pudimos convencerle en checo de que no estábamos penetrando nada que amenazara la seguridad nacional. En Grecia, Egipto y Checoslovaquia, nuestros equipos de filmación iban acompañados en todas partes por agentes del aparato estatal de seguridad. Unas gestiones preliminares para filmar en Kaluga, en la URSS, e incluir unas secuencias en proyectos sobre la vida de un pionero ruso de la astronáutica, Konstantin Tsiolkovsky, toparon con una negativa. Después descubrimos que se iban a celebrar ahí unos juicios contra disidentes. Nuestros equipos de filmación fueron tratados con mucha amabilidad en todos los países que visitamos, pero la presencia militar global, el temor en el corazón de las naciones era omnipresente. Esta experiencia confirmó mi decisión de tratar las cuestiones sociales que fueran relevantes, tanto en la serie como en el libro. La esencia de la ciencia es que se autocorrige. Nuevos resultados experimentales y nuevas ideas están resolviendo continuamente viejos misterios. Por ejemplo, en el capítulo 9 hablamos de que el Sol parece estar generando un número demasiado pequeño de neutrinos, unas partículas muy difíciles de captar. Ahí se repasan algunas de las explicaciones propuestas. En el capítulo 10 nos preguntamos si hay materia suficiente en el universo para que llegue a detener en algún momento la recesión de las galaxias distantes, y si el universo es infinitamente viejo y por lo tanto increado. Los experimentos de Frederick Reines de la Universidad de California pueden haber echado desde entonces algo de luz sobre estas cuestiones. Y me pregunto, ¿qué más se habrá visto desde entonces? Este investigador cree haber descubierto A, que los neutrinos existen en 3 estados distintos, de los cuales solo uno podía detectarse con los telescopios de neutrinos que estudian el Sol, y B, que los neutrinos, al contrario que la luz, poseen masa, de modo que la gravedad de todos los neutrinos en el espacio puede contribuir a cerrar el cosmos y a impedir que se expanda indefinidamente. Futuros experimentos dirán si estas ideas son correctas, pero son ideas que ilustran el replanteamiento continuo y vigoroso a que se somete la sabiduría transmitida y que es un elemento fundamental de la vida científica. Es imposible en un proyecto de esta magnitud dar las gracias a todos los que han contribuido a él. Sin embargo, me gustaría expresar una gratitud especial a B. Henry Lee, al personal de producción de Cosmos, entre ellos los productores principales Geoffrey y Hein Stiles y David Kennard, el productor ejecutivo Adrian Malone, a los artistas John Lomberg, quien jugó un papel clave en el diseño original y la organización de los montajes visuales de Cosmos, John Allison, Adolf Schaller, Rick Sternbach, Don Davis, Brown y Ann Norcia, y a los consejeros Donald Goldsmith, Owen
Gingerich, Paul Fox y Diane Ackerman. A Cameron Beck a la dirección del cassette, especialmente a Craig Adorfer, que nos presentó por primera vez la propuesta de cassette, Chuck Allen, William Lamb y James Loper, y a los subguionistas y coproductores de la serie televisiva Cosmos, incluyendo a la Atlantic Feature Company, a la Corporación para la Radiodifusión Pública, las fundaciones Arthur Bynum Davis, la Fundación Alfred P. Sloan, la British Broadcasting Corporation y Politel International. Al final de la obra se dan los nombres de otros colaboradores que ayudaron a esclarecer cuestiones de detalle o de enfoque. Sin embargo, como es lógico, doy responsabilidad final del contenido del libro. La responsabilidad final del contenido del libro recae sobre mí. Doy las gracias al personal de Random House, especialmente a la encargada de la edición de mi obra, Anne Friedwood, y al diseñador del libro, Robert Aulicino, por su experta colaboración, por la paciencia que demostraron cuando las fechas límite para la serie televisiva y para el libro parecían que entraban en conflicto. Tengo una deuda especial de gratitud para Shirley Arden, mi ayudante ejecutiva, por mecanografiar los primeros borradores de este libro y por conducir los borradores posteriores a través de todas las fases de producción con la alegre competencia que le caracteriza. Es este únicamente uno de los muchos motivos de agradecimiento profundo que el proyecto Cosmos tiene con ella. Me siento más agradecido de lo que pueda expresar a la administración de la Universidad de Cornell por concederme una excedencia de 2 años que me permitió llevar a cabo este proyecto. A mis colegas y estudiantes de la universidad y a mis colegas de la NASA, del JPL y del equipo de óptica del Voyager. El agradecimiento más profundo por la elaboración de Cosmos se lo debo a Andrew Yan y a Steven Soter, mis co-guionistas de la serie televisiva. Contribuyeron de modo fundamental y repetido a las ideas básicas y a sus conexiones, a la estructura intelectual general de los episodios y a la justeza del estilo. Agradezco mucho sus lecturas intensamente críticas a las primeras versiones de este libro, sus sugerencias constructivas y creativas para la revisión de muchos borradores y sus contribuciones importantes al guión de televisión que influyeron de muchas maneras en el contenido de este libro. La satisfacción que me proporcionaron las muchas discusiones sostenidas es una de mis recompensas principales por el proyecto Cosmos. Esto se escribió en Ithaca y Los Ángeles en mayo de 1980. Esa fue la introducción y vamos ya al primer capítulo. Y este primer capítulo se titula En la orilla del océano cósmico. La imagen que les presenté dice un pequeño cúmulo de galaxias con una galaxia espiral y otra elíptica. Así se los puedo volver a mostrar. Esta es la galaxia espiral y esta es la galaxia elíptica. Entonces, capítulo primero. Los primeros, comenzamos de nuevo con una cita. Los primeros hombres creados y formados se llamaron el brujo de la risa fatal, el brujo de la noche, el descuidado y el brujo negro. Estaban dotados de inteligencia y consiguieron saber todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, veían al instante todo lo que estaba a su alrededor y contemplaban sucesivamente el arco del cielo y el rostro redondo de la tierra. Entonces el Creador dijo: ¿lo saben ya todo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que su vista alcance solo lo que está cerca de ellos, que solo puedan ver una pequeña parte del rostro de la tierra. ¿No son por su naturaleza simples criaturas producto de nuestras manos? ¿Tienen que ser también dioses? Esto es del Popol Vuh de los mayas quiché. ¿Has abrazado el conjunto de la tierra? ¿Por dónde se va la morada de la luz? ¿Y dónde residen las tinieblas? Del libro de Job. Tiene muchas citas. No debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el gobierno de mi pensamiento. No tendré más, aunque posea mundos. Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como un átomo. Pero por el pensamiento, yo abrazo al mundo.
Esto es de Blaise Pascal, Penses. Pensis. Lo conocido es finito, lo desconocido es infinito. Desde el punto de vista intelectual, estamos en una pequeña isla en medio de un océano ilimitable de inexplicabilidad. Nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de tierra. De H. Huxley, 1887. Y ahora sí vamos comenzando. El cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo. La voz se nos quiebra. Hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano, o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos superan la comprensión normal del hombre. Nuestro diminuto hogar planetario está perdido en algún punto entre la inmensidad y la eternidad. En una perspectiva cósmica, la mayoría de las preocupaciones humanas parecen insignificantes, incluso frívolas. Sin embargo, nuestra especie es joven, curiosa, valiente y promete mucho. En los últimos milenios, hemos hecho que los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en él, sí. En los últimos milenios hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en él. Seguir el hilo de estas exploraciones es realmente estimulante. Nos recuerdan que los hombres han evolucionado para admirarse de las cosas, que comprender es una alegría, que el conocimiento es requisito esencial para la supervivencia. Creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos en el cual flotamos como una mota en el polvo del cielo de la mañana. Estas exploraciones exigieron a la vez escepticismo e imaginación. La imaginación nos llevará a menudo a mundos que no existieron nunca, pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. El escepticismo nos permite distinguir la fantasía de la realidad, poner a prueba nuestras especulaciones. La riqueza del cosmos lo supera todo. La riqueza en hechos elegantes, en exquisitas interrelaciones, en la maquinaria sutil del asombro. La superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico. Desde ella hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos. Recientemente nos hemos adentrado un poco en el mar, vadeando lo suficiente para mojarnos los dedos de los pies, o como máximo para que el agua nos llegara al tobillo. El agua parece que nos invita a continuar. El océano nos llama. Hay una parte de nuestro ser conocedora de que nosotros venimos de ahí. Deseamos retornar. No creo que estas aspiraciones sean irrelevantes, aunque puedan disgustar a los dioses, sean cuales fueren los dioses posibles. Las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia como metros o kilómetros, que se escogieron por su utilidad en la Tierra, no nos serviría de nada. En lugar de ellas, medimos la distancia con la velocidad de la luz. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros. Es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra en un solo segundo. Podemos decir que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. La luz en un año atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año luz. No mide tiempo, sino distancias. Distancias enormes. La Tierra es un lugar, pero no es en absoluto el único lugar. No llega a ser ni un lugar normal. Ningún planeta, o estrella, o galaxia puede ser normal, porque la mayor parte del cosmos está vacía. El único normal es el vacío vasto, frío y universal. La noche perpetúa el espacio intergaláctico, un lugar tan extraño y desolado que en comparación suya los planetas y las estrellas y las galaxias se nos antojan algo dolorosamente raro y precioso. Si nos soltaran al azar dentro del cosmos, la probabilidad de que nos encontráramos sobre un planeta o cerca de él sería inferior a una parte entre 1.000 millones de billones de billones. 1.000
millones de billones de billones. O sea, 10 a la 33. Un 1 seguido de 33 ceros. Y acá nos pone una nota. Recordemos el significado de los números grandes más allá del millón. Un billón, pues un millón de millones. Es 10 a la 12. Un trillón son un millón de millones. Es 10 a la 18, etc. El exponente indica que el número de ceros después del 1. O sea, un millón es 10 a la 6. Billón, 10 a la 12. Y trillón, 10 a la 18. Entonces son millón, millón, millón. Eso es un trillón. Y acá tenemos 10 a la 33. En la vida diaria, una probabilidad así se considera nula. Los mundos son algo precioso. Si adoptamos una perspectiva intergaláctica, veremos esparcidos como la espuma marina sobre las ondas del espacio, innumerables zarcillos de luz débiles y tenues. Son las galaxias. Algunas son viajeras solitarias, la mayoría habitan en cúmulos comunales, apretadas las unas contra las otras, errando eternamente en la gran oscuridad cósmica. Tenemos ante nosotros el cosmos a la escala mayor que conocemos. Estamos en el reino de las nebulosas, a 8.000 millones de años luz de la Tierra, a medio camino del borde del universo conocido. Una galaxia se compone de gas y de polvo y de estrellas, de miles y miles de millones de estrellas. Cada estrella puede ser un sol para alguien. Dentro de una galaxia hay estrellas y mundos y quizás también una proliferación de seres vivientes y de seres inteligentes y de civilizaciones que navegan por el espacio. Pero desde lejos, una galaxia me recuerda más a una colección de objetos cariñosamente recogidos, quizás de conchas marinas o de corales, producciones de la naturaleza en su incesante labor desde eones en el océano cósmico. Hay unos cientos de miles de millones de galaxias, 10 a las 11. Cada una con un promedio de un centellar de miles de millones de estrellas. Es posible que en todas las galaxias haya tantos planetas como estrellas. Es decir, 10 a las 11 por 10 a las 11 tenemos 10 a la 22. 10.000 millones de billones. Ante estas cifras tan sobrecogedoras, ¿cuál es la probabilidad de que una estrella ordinaria, el Sol, vaya acompañada por un planeta habitado? ¿Por qué seríamos nosotros, los afortunados, medio escondidos en un rincón olvidado del cosmos? A mí se me antoja mucho más probable que el universo rebose de vida, pero nosotros, los hombres, todavía lo ignoramos. Apenas estamos empezando nuestras exploraciones. Desde estos 8.000 millones de años luz de distancia, tenemos grandes dificultades en distinguir el cúmulo dentro del cual está incrustada nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y mucho mayores son para distinguir el Sol o la Tierra. El único planeta que sabemos seguro que está habitado es un diminuto grano de roca y metal que brilla débilmente gracias a la luz que refleja el Sol. Y esta distancia se ha esfumado totalmente. Pero ahora, nuestro viaje nos lleva a lo que los astrónomos de la Tierra llaman con gusto el grupo local de galaxias. Tiene una envergadura de varios millones de años luz y se compone de una veintena de galaxias. Es un cúmulo disperso, oscuro y sin pretensiones. Una de estas galaxias es M31, que vista desde la Tierra está en la constelación de Andrómeda. Es como las demás galaxias espirales, una gran rueda de estrellas, gas y polvo. M31 tiene dos satélites pequeños, galaxias elípticas enanas, unidas a ella por gravedad. Pero las mismas leyes de la física que tienen a mantenerme sentado en mi butaca, eso lo leí muy raro, perdón. Un cúmulo disperso y oscuro sin pretensiones. Una de estas galaxias es M31, que vista desde la Tierra está en la constelación de Andrómeda. Es como las demás galaxias espirales, una gran rueda de estrellas, gas y polvo. M31 tiene dos satélites pequeños, galaxias elípticas enanas,
unidas a ellas por gravedad, por las mismas leyes de la física que tienden a mantenerme sentado sobre mi butaca. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todo el cosmos. Estamos ahora a 2 millones de años luz de casa. Más allá de M31 hay otra galaxia muy semejante, la nuestra, con sus brazos de espiral que van girando lentamente, una vez cada 250 millones de años. Ahora, en 40.000 años luz de casa, nos encontramos cayendo hacia la gran masa del centro de la Vía Láctea. Pero si queremos encontrar la Tierra, tenemos que redirigir nuestro curso hacia las afueras lejanas de la galaxia, hacia un punto oscuro cerca del borde en un distante brazo espiral. La impresión dominante, incluso entre los brazos de espiral, es la de un río de estrellas pasando por nuestro lado. Un gran conjunto de estrellas que generan exquisitamente su propia luz. Les voy a enseñar algunas imágenes. Entonces así podemos pensar a la Vía Láctea y nosotros estaríamos por acá. Algunas tan delicadas como una pompa de jabón y tan grandes que podrían contener en su interior a 10.000 soles o 1 billón de tierras. Otras tienen el tamaño de una pequeña ciudad y son 100 billones de veces más densas que el plomo. Algunas estrellas son solitarias como el Sol. La mayoría tienen compañeras. Los sistemas suelen ser dobles, con 2 estrellas orbitando, una alrededor de la otra. Pero hay una gradación continua de los sistemas triples, pasando por cúmulos sueltos de unas docenas de estrellas hasta los grandes cúmulos globulares que resplandecen con 1 millón de soles. Algunas estrellas dobles están tan próximas que se tocan y entre ellas fluye sustancia estelar. La mayoría están separadas de la misma distancia que Júpiter del Sol. Algunas estrellas, las supernovas, son tan brillantes como la entera galaxia que las contiene. Otras, los agujeros negros, son invisibles a unos pocos kilómetros de distancia. Algunas resplandecen con un brillo constante, otras parpadean de modo incierto o se encienden y se oscurecen con un ritmo inalterable. Algunas giran con una elegancia señorial, otras dan vuelta de modo tan frenético que se deforman y quedan oblongas. La mayoría brilla principalmente con luz visible e infrarroja. Otras son también fuentes brillantes de rayos X o de ondas de radio. Las estrellas azules son calientes y jóvenes. Las estrellas amarillas convencionales y de mediana edad. Las estrellas amarillas son convencionales y de mediana edad. Las estrellas rojas son a menudo ancianas o moribundas. Y las estrellas blancas pequeñas o las negras están en los estertores finales de la muerte. La Vía Láctea contiene 400.000 millones de estrellas de todo tipo que se mueven con una gracia compleja y ordenada. Hasta ahora, los habitantes de la Tierra conocen de cerca y de entre todas las estrellas, solo una. Cada sistema estelar es una isla en el espacio, mantenida en cuarentena perpetua de sus vecinos por los años luz. Puedo imaginar a seres en mundos innumerables que en su evolución van captando nuevos vislumbres de conocimiento. En cada mundo, estos seres suponen al principio que su planeta baladí y sus pocos e insignificantes soles son todo lo que existe. Crecemos en aislamiento. Solo de modo lento nos vamos enseñando el cosmos. Algunas estrellas pueden estar rodeadas por millones de pequeños mundos rocosos y sin vida, sistemas planetarios congelados en alguna fase primitiva de su evolución. Quizá haya muchas estrellas que tengan sistemas planetarios bastante parecidos al nuestro. En la periferia, grandes planetas gaseosos con anillos y lunas heladas. Y más cerca del centro, mundos pequeños, calientes, azules y blancos cubiertos de nubes. En algunos de ellos puede haber evolucionado vida inteligente que ha remodelado la superficie planetaria con algún enorme proyecto de ingeniería. Son nuestros hermanos y hermanas del cosmos. ¿Son muy distintos de nosotros? ¿Cuál es su forma, su bioquímica, su neurobiología, su historia, su política, su ciencia,
su tecnología, su arte, su música, su religión, su filosofía. Quizás algún día trabemos conocido con ellos. Hemos llegado ya al patio de la casa, a un año luz de distancia de la Tierra. Hay un enjambre esférico de gigantescas bolas de nieve compuestas por hielo, roca y moléculas orgánicas que rodea al Sol. Son los núcleos de los cometas. De vez en cuando el paso de una estrella provoca una pequeña sacudida gravitatoria y alguno de ellos se precipita amablemente hacia el sistema solar interior. Ahí el Sol lo calienta, el hielo lo vaporiza y se desarrolla una hermosa cola cometaria. Nos acercamos a los planetas de nuestro sistema. Son mundos pesados, cautivos del Sol, obligados gravitatoriamente a seguirlo en órbitas casi circulares y calentados principalmente por la luz solar. Plutón, cubierto por hielo de metano y acompañado por su solitaria luna gigante. Caronte está iluminado por un sol distante que apenas destaca como un punto de luz brillante en un cielo profundamente negro. Los mundos gaseosos gigantes Neptuno, Urano, Saturno, la joya del sistema solar, y Júpiter están todos rodeados por un séquito de lunas heladas. En el interior de la región de los planetas gaseosos y de los icebergs, en órbita están los dominios cálidos y rocosos del sistema solar inferior. Está, por ejemplo, Marte, el planeta rojo, con encumbrados volcanes, grandes valles de dislocación, enormes tormentas de arena que abarcan todo el planeta y con una pequeña probabilidad de que existan algunas formas simples de vida. Todos los planetas están en órbita alrededor del Sol, la estrella más próxima. Un infierno de gas de hidrógeno y helio ocupado en reacciones termonucleares y que inunda de luz el sistema solar. Finalmente, y acabando nuestro paseo, volvemos a nuestro mundo azul y blanco, diminuto y frágil, perdido en un océano cósmico cuya vastitud supera nuestras imaginaciones más audaces. Es un mundo entre una inmensidad de otros mundos. Solo puede tener importancia para nosotros. La Tierra es nuestro hogar, nuestra madre. Nuestra forma de vida nació y evolucionó aquí. La especie humana está llegando aquí a su edad adulta. Es sobre este mundo donde desarrollamos nuestra pasión por explorar el cosmos. Y es aquí donde estamos elaborando nuestro destino con cierto dolor y sin garantías. Bienvenidos al planeta Tierra, un lugar de cielos azules, de nitrógeno, océanos de agua líquida, bosques frescos y prados suaves. Un mundo donde se oye de modo evidente el murmullo de la vida. Este mundo es en la perspectiva cósmica, como ya he dicho, conmovedoramente bello y raro, pero además es de momento único. En todo nuestro viaje a través del espacio y del tiempo, es hasta el momento el único mundo donde sabemos con certeza que la materia del cosmos se ha hecho viva y consciente. Ha de haber muchos más mundos de este tipo esparcidos por el espacio, pero nuestra búsqueda de ellos empieza aquí, con sabiduría acumulada de los hombres y mujeres de nuestra especie, recogida con un gran coste durante 1.000.000 de años. Tenemos el privilegio de vivir entre personas brillantes y apasionadamente inquisitivas y en una época en la que se premia generalmente la búsqueda del conocimiento. Los seres humanos nacidos en definitiva de las estrellas y que de momento están habitando ahora un mundo llamado Tierra, han iniciado el largo viaje de regreso a casa. El descubrimiento de que la Tierra es un mundo pequeño se llevó a cabo como tantos otros importantes descubrimientos humanos en el antiguo Oriente Próximo, en una época que algunos humanos llamaban siglo III a.C., en la mayor metrópolis de aquel tiempo, la ciudad egipcia de Alejandría. Vivía allí un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le apodó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque según decía Eratóstenes, era en todo el segundo mejor del mundo. Pero parece claro que Eratóstenes era alfa en casi todo. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. Los títulos de las obras que escribió van desde Astronomía hasta Sobre la libertad ante el dolor. Fue también director de la Biblioteca de Alejandría, donde un día leyó en un libro de papiro que en un puesto avanzado de la frontera meridional en Siena, cerca de la primera catarata del Nilo, en el día del 21 de junio, un palo vertical no proyectaba sombra.
En el solsticio de verano, el día más largo del año, a medida que avanzaban las horas y se acercaba el mediodía, las sombras de las columnas del templo iban acortándose. En el mediodía habían desaparecido. En aquel momento podía verse el sol reflejado en el agua en el fondo de un pozo hondo. El sol estaba directamente encima de las cabezas. Era una observación que pocos podían haber ignorado con facilidad. Palos, sombras, reflejos en pozos, la posición del sol. ¿Qué importancia podían tener cosas tan sencillas y cotidianas? Pero Eratóstenes era un científico, y sus cogitaciones sobre estos tópicos cambiaron el mundo. En cierto sentido hicieron el mundo. Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de hacer un experimento de observar realmente si en Alejandría los palos verticales proyectaban sombras hacia el mediodía del 21 de junio, y descubrió que sí lo hacían. Eratóstenes se preguntó entonces a qué se debía que en el mismo instante un bastón no proyectara en Siena ninguna sombra, mientras que en Alejandría, a gran distancia hacia el norte, proyectaba una sombra pronunciada. Veamos un mapa del Antiguo Egipto con dos palos verticales de igual longitud, uno clavado en Alejandría y el otro en Siena. Supongamos que en un momento dado cada palo no proyectara sombra alguna. El hecho se explica de modo muy fácil. Basta suponer que la Tierra es plana. El Sol se encontrará entonces encima mismo de nuestras cabezas. Si los dos palos proyectan sombras de longitud igual, la cosa también se explica en una Tierra plana. Los rayos del Sol tienen la misma inclinación y forman el mismo ángulo con los dos palos. Pero ¿cómo explicarse que en Siena no había sombra y al mismo tiempo en Alejandría la sombra era considerable? Dice que veamos la página 16. Eratóstenes comprendió que la única respuesta posible es que la superficie de la Tierra está curvada. Y no solo esto, cuanto mayor sea la curvatura, mayor será la diferencia entre las longitudes de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Los palos situados formando ángulos diferentes con respecto a los rayos del Sol proyectan sombras de longitudes diferentes. La diferencia observada en las longitudes de las sombras hacía necesario que la distancia entre Alejandría y Siena fuera de unos 7 grados a lo largo de la superficie de la Tierra. Es decir, que si imaginamos los palos prolongados hasta llegar al centro de la Tierra, formarán ahí un ángulo de 7 grados. 7 grados es aproximadamente una 50ª parte de los 360 grados que contiene la circunferencia entera de la Tierra. Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de unos 800 kilómetros, porque contrató a un hombre para que lo midiera a pasos. 800 kilómetros por 50 dan 40.000 kilómetros. Esta debía ser, pues, la circunferencia de la Tierra. Esta es la respuesta correcta. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron palos, ojos, pies y cerebros. Y además el gusto por la experimentación. Con estos elementos dedujo la circunferencia de la Tierra con un error de solo unas partes por ciento, lo que constituye un logro notable hace 2200 años. Fue la primera persona que midió con precisión el tamaño de un planeta. El mundo mediterráneo de aquella época tenía fama por sus navegaciones. Alejandría era el mayor puerto del mar del planeta. Sabiendo ya que la Tierra era una esfera de dimensiones modestas, no iba a sentir nadie la tentación de emprender viajes de exploración, de buscar tierras todavía sin descubrir, quizás incluso de intentar una vuelta en barco a todo el planeta. 400 años antes de Eratóstenes, una flota fenicia contratada por el faraón egipcio Necao había circunnavegado África. Se hicieron a la mar en la orilla del Mar Rojo, probablemente en botes frágiles y abiertos. Bajaron por la costa oriental de África, subieron luego por el Atlántico y regresaron finalmente a través del Mediterráneo. Esta expedición épica les ocupó 3 años, casi al mismo tiempo que tarda una moderna nave espacial Voyager en volar desde la Tierra a Saturno. Después del descubrimiento de Eratóstenes, marineros audaces y aventureros intentaron muchos grandes viajes. Sus naves eran diminutas,
disponían únicamente de instrumentos rudimentarios de navegación. Navegaban por estima y seguían siempre que podían la línea costera. En un océano desconocido podían determinar su latitud, pero no su longitud, observando noche tras noche la posición de las constelaciones con relación al horizonte. Las constelaciones familiares eran sin duda un elemento tranquilizador en medio de un océano inexplorado. Las estrellas son las amigas de los exploradores. Antes, cuando las naves navegaban sobre la Tierra, y ahora que las naves espaciales navegan por el cielo. Después de Eratóstenes es posible que hubiera algunos intentos, pero hasta la época de Magallanes nadie consiguió circunnavegar la Tierra. ¿Qué historias de audacia y de aventura debieron llegar a contarse mientras los marineros y los navegantes, hombres prácticos del mundo, ponían en juego sus vidas dando fe a las matemáticas de un científico de Alejandría? En la época de Eratóstenes se construyeron globos que representaban a la Tierra vista desde el espacio. Eran esencialmente correctos en su descripción del Mediterráneo. Una región bien explorada, pero se hacían cada vez más inexactos a medida que se alejaban de casa. Nuestro actual conocimiento del cosmos repite este rasgo desagradable pero inevitable. En el siglo I, el geógrafo alejandrino Estrabón escribió: quienes han regresado de un intento de circunnavegar la Tierra no dicen que se lo haya impedido la presencia de un continente en su camino. ¿Por qué el mar se mantendría perfectamente abierto, sino más bien la falta de decisión y la escasez de provisiones? Eratóstenes dice que, a no ser por el obstáculo que representa la extensión del océano Atlántico, podría llegar fácilmente por mar de Iberia a la India. Es muy posible que en la zona templada haya una o dos tierras habitables. De hecho, si esta otra parte del mundo está habitada, no lo está por personas como las que existen en nuestras partes y deberíamos considerarlo como otro mundo habitado. El hombre empezaba a aventurarse en el sentido casi exacto de la palabra por otros mundos. La exploración subsiguiente de la Tierra fue una empresa mundial, incluyendo viajes de ida y vuelta a China y a Polinesia. La culminación fue sin duda el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y los viajes de los siglos siguientes que completaron la exploración geográfica de la Tierra. El primer viaje de Colón está relacionado del modo más directo con los cálculos de Eratóstenes. Colón estaba fascinado por lo que llamaba la empresa de las Indias, un proyecto para llegar al Japón, China y la India, no siguiendo la costa de África y navegando hacia el oriente, sino lanzándose audazmente dentro del desconocido océano occidental. O bien, como Eratóstenes había dicho con asombrosa paciencia, pasando por mar de Iberia a la India. Colón había sido un vendedor ambulante de mapas viejos y un lector asiduo de libros escritos por antiguos geógrafos, como Eratóstenes, Estrabón y Ptolomeo, o de libros que trataran de ellos. Pero para que la empresa de las Indias fuera posible, para que las naves y sus tripulaciones sobrevivieran al largo viaje, la Tierra tenía que ser más pequeña de lo que Eratóstenes había dicho. Por lo tanto, Colón hizo trampa con sus cálculos, como indicó muy correctamente la facultad de la Universidad de Salamanca que los examinó. Utilizó la menor circunferencia posible de la Tierra y la mayor extensión hacia el este de Asia, que pudo encontrar en todos los libros que disponía, y luego exageró incluso estas cifras. De no haber estado las Américas en medio del camino, las expediciones de Colón habrían fracasado rotundamente. La Tierra está en la actualidad explorada completamente. Ya no puede prometer nuevos continentes o tierras perdidas. Pero la tecnología que nos permitió explorar y habitar las regiones más remotas de la Tierra nos permite ahora abandonar nuestro planeta, aventurarnos en el espacio y explorar otros mundos. Al abandonar la Tierra estamos en disposición de observarla desde lo alto, de ver su forma esférica sólida, de dimensiones eratosténicas y los perfiles de sus continentes confirmando que muchos de los antiguos cartógrafos eran de una notable competencia. ¿Qué satisfacción habrían dado estas imágenes a Eratóstenes y a los demás geógrafos alejandrinos? Fue en Alejandría durante los 600 años que se iniciaron hacia el 300 a.C., cuando los seres humanos emprendieron, en un sentido básico,
la aventura intelectual que nos ha llevado a las orillas del espacio. Pero no queda nada de paisaje y de las sensaciones de aquella gloriosa ciudad de mármol. La opresión y el miedo al saber han arrasado casi todos los recuerdos de la antigua Alejandría. Su población tenía una maravillosa diversidad: soldados macedonios y más tarde romanos, sacerdotes egipcios, aristócratas griegos, marineros fenicios, mercaderes judíos, visitantes de la India y del África subsahariana, todos ellos excepto la vasta población de esclavos. Todos ellos excepto la vasta población de esclavos vivían juntos en armonía y respeto mutuo durante la mayor parte del periodo que marca la grandeza de Alejandría. La ciudad fue fundada por Alejandro Magno y construida por su antigua guardia personal. Alejandro estimuló el respeto por las culturas extrañas y una búsqueda sin prejuicios del conocimiento. Según la tradición, y no nos importa mucho que esto fuera o no cierto, se sumergió debajo del Mar Rojo en la primera campaña de inmersión del mundo. La primera campana. Animó a sus generales y soldados a que se casaran con mujeres persias e indias, respetaba a los dioses de las demás naciones, coleccionó formas de vida exóticas, entre ellas un elefante destinado a su maestro Aristóteles. Su ciudad estaba construida a una escala suntuosa, porque tenía que ser el centro mundial del comercio, de la cultura y del saber. Estaba adornada con amplias avenidas de 30 metros de ancho, con una arquitectura y una estatuaria elegante, con la tumba monumental de Alejandro y con un enorme faro, el Faros, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero la maravilla mayor de Alejandría era su biblioteca y su correspondiente museo, en sentido literal, una institución dedicada a las especialidades de las 9 musas. De esta biblioteca legendaria, lo máximo que sobrevive hoy en día es un sótano húmedo y olvidado del Serapeo, el anexo de la biblioteca, primitivamente un templo que fue reconsagrado al conocimiento. Unos pocos estantes o enmohecidos pueden ser los únicos restos físicos. Sin embargo, este lugar en su época fue el cerebro y la gloria de la mayor ciudad del planeta, el primer auténtico instituto de investigación de la historia del mundo. Los eruditos de la biblioteca estudiaban el cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que significa el orden del universo. Es, en cierto modo, lo opuesto a caos. Presupone el carácter profundamente interrelacionado de todas las cosas. Inspira admiración ante la intrincada y sutil construcción del universo. Había en la biblioteca una comunidad de eruditos que exploraban la física, la literatura, la medicina, la astronomía, la geografía, la filosofía, las matemáticas, la biología y la ingeniería. La ciencia y la erudición habían llegado a su edad adulta. El genio florecía en aquellas salas. La biblioteca de Alejandría es el lugar donde los hombres reunieron por primera vez de modo serio y sistemático el conocimiento del mundo. Además de Eratóstenes, hubo el astrónomo Hiparco, que ordenó el mapa de las constelaciones y estimó el brillo de las estrellas. Hiparco de Alejandría. Euclides, que sistematizó de modo brillante la geometría y que en cierta ocasión dijo a su rey que luchaba con un difícil problema matemático: no hay un camino real hacia la geometría. Dionisio de Tracia, el hombre que definió las partes del discurso y que hizo en el estudio del lenguaje lo que Euclides hizo en la geometría. Herófilo, el fisiólogo que estableció de modo seguro que es el cerebro y no el corazón la sede de la inteligencia. Herón de Alejandría, inventor de cajas de engranajes y de aparatos de vapor y autor de Autómata, la primera obra sobre robots. Apolo de Pérgamo, el matemático que demostró las formas de las secciones cónicas. Y aquí hay una nota. Y se llama así porque pueden obtenerse cortando un cono en diferentes ángulos. 18 siglos más tarde, Johannes Kepler utilizaría los escritos de Apolonio sobre las secciones cónicas para comprender por primera vez el movimiento de los planetas. Apolonio de Pérgamo. Y estas son, las secciones cónicas son eclipse, parábola e hipérbola. Las curvas que, como sabemos actualmente, siguen en sus órbitas los planetas, los cometas y las estrellas. A Arquímedes, el mayor genio matemático hasta Leonardo da Vinci, y el astrónomo y geógrafo Ptolomeo
que compiló gran parte de lo que hoy es la pseudociencia de la astrología. Su universo centrado en la Tierra estuvo en boga durante 1500 años, lo que nos recuerda que la capacidad intelectual no constituye una garantía contra los hierros descomunales. Ah, ok. Entonces, el astrónomo y geógrafo Ptolomeo compiló gran parte de lo que hoy se conoce como la pseudociencia de la astrología. Y entre estos grandes hombres hubo una gran mujer, Hipatia. Ya decía yo que no lo estaba mostrando. Y entre estos grandes hombres hubo una gran mujer, Hipatia, matemática y astrónoma, la última lumbrera de la biblioteca, cuyo martirio estuvo ligado a la destrucción de la biblioteca 7 siglos después de su fundación. Historia a la cual volveremos. Los reyes griegos de Egipto, que sucedieron a Alejandro, tenían ideas muy serias sobre el saber. Apoyaron durante siglos la investigación y mantuvieron la biblioteca para que ofreciera ampliamente un ambiente adecuado de trabajo a las mejores mentes de la época. La biblioteca constaba de 10 grandes salas de investigación, cada una dedicada a un tema distinto. Había fuentes y columnatas, jardines botánicos, un zoo, salas de disección, un observatorio y una gran sala comedor donde se llevaban a cabo con toda libertad las discusiones críticas de las ideas. El núcleo de la biblioteca era su colección de libros. Los organizadores escudriñaron todas las culturas y lenguajes del mundo. Enviaban agentes al exterior para comprar bibliotecas. Los bosques de comercio que arribaban a Alejandría eran registrados por la policía y no en busca de contrabando, sino de libros. Los rollos eran confiscados, copiados y devueltos luego a sus propietarios. Es difícil estimar el número preciso de libros, pero parece probable que la biblioteca contuviera 500.000 de volúmenes, cada uno de ellos un rollo de papiro escrito a mano. ¿Qué destino tuvieron todos estos libros? La civilización clásica que los creó acabó desintegrándose, y la biblioteca fue destruida deliberadamente. Solo sobrevivió una pequeña fracción de sus obras, junto con unos pocos y patéticos fragmentos dispersos. ¿Y qué tentadores son estos restos y fragmentos? Sabemos, por ejemplo, que en los estantes de la biblioteca había una obra del astrónomo Aristarco de Samos, quien sostenía que la Tierra es uno de los planetas que orbita al Sol como ellos, y que las estrellas están a una enorme distancia de nosotros. Cada una de estas conclusiones es totalmente correcta, pero tuvimos que esperar casi 2000 años para redescubrirlas. Si multiplicamos por 100.000 nuestra sensación de privación de la pérdida de esta obra de Aristarco, empezaremos a apreciar la grandeza de los logros de la civilización clásica y la tragedia de su destrucción. Hemos superado en mucho la ciencia que el mundo antiguo conocía, pero hay lagunas irreparables en nuestros conocimientos históricos. Imaginemos los misterios que podríamos resolver sobre nuestro pasado si dispusiéramos de una tarjeta de lector para la Biblioteca de Alejandría. Sabemos que había una historia del mundo en 3 volúmenes, perdida actualmente de un sacerdote babilonio llamado Beroso. El primer volumen se ocupaba del intervalo desde la creación hasta el diluvio, un periodo al cual atribuyó una duración de 432.000 años, es decir, 100 veces más que la cronología del Antiguo Testamento. Me pregunto cuál era su contenido. Los antiguos sabían que el mundo es muy viejo. Intentaron investigar este remoto pasado. Sabemos ahora que el cosmos es mucho más viejo de lo que ellos llegaron a imaginar. Hemos examinado el universo en el espacio y descubierto que vivimos en una mota de polvo que da vueltas a una vulgar estrella situada en el rincón más remoto de una galaxia oscura. Y si somos una mancha en la inmensidad del espacio, ocupamos también un instante en el cúmulo de las edades. Sabemos ahora que nuestro universo, o por lo menos su encarnación más reciente, tiene una edad de unos 15 o 20.000 millones de años. Este es el tiempo transcurrido desde un notable acontecimiento explosivo llamado habitualmente Big Bang. En el inicio de este universo no había galaxias, estrellas ni planetas, no había vida ni civilización, sino una única bola de fuego uniforme y radiante que llenaba todo el espacio. El paso del caos del Big Bang al cosmos que estamos empezando a conocer es la transformación más asombrosa
de materia y de energía que hemos tenido el privilegio de vislumbrar. Y hasta que no encontremos en otras partes a seres inteligentes, nosotros somos la más espectacular de todas las transformaciones, los descendientes remotos del Big Bang, dedicados a la comprensión y subsiguiente transformación del cosmos del cual procedemos. Y aquí se acaba el primer capítulo y el primer video. Nos vemos la siguiente.